Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos, Señor. Todo el poder, la gloria y la majestad sea para ti. Perdona nuestros pecados, Señor, cuando nos portamos muy distantes del cristianismo. Te pido me perdones, Señor, límpiame. Te ruego, Señor Jesús, que nos guíes con tu Espíritu Santo y que nos levantes cuando nos caigamos. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, capítulo 4, artículo 43b. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacer la luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el bien común. Los laicos, que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia, no solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. Miren nomás, hermanos, estamos obligados a cristianizar el mundo, a evangelizar. ¿Y ahora el católico de hoy? No, yo respeto, que cada quien crea lo que quiera, yo no me meto con nadie. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es, tenemos una obligación de cristianizar y una vocación de ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. Testigos de Cristo a la hora de votar. Cristianizar el gobierno a la medida que nosotros podamos también. Los obispos que han recibido la misión de gobernar a la Iglesia de Dios prediquen juntamente con sus sacerdotes el mensaje de Cristo, de tal manera que toda la actividad temporal de los fieles quede como inundada por la luz del Evangelio. Esto es lo que les falta a nuestros obispos. Ahora predican más bien algo que no ofenda a nadie, no todos, pero muchos. Predican lo que el mundo quiere oír, predican lo que es inclusivo para todos. Como por ejemplo el obispo el cardenal de Portugal, cuando se hizo la Jornada Mundial de la Juventud. Nosotros no queremos convertir a nadie. Entonces, ¿para qué hacen la jornada? ¿Para qué se hacen los eventos de la iglesia? Sino para convertir los corazones. Una evangelización muy diferente a la que Cristo enseñó. Recuerden todos los pastores, además, que son ellos los que con su trato y su trabajo pastoral diario exponen al mundo el rostro de la Iglesia, que es el que sirve a los hombres para juzgar la verdadera eficacia del mensaje cristiano. Con su vida y con sus palabras, ayudados por los religiosos, y por sus fieles, demuestren que la Iglesia, aun por su sola presencia, portadora de todos sus dones, es fuente inagotable de sus virtudes, de las virtudes de que dan tan necesitado. Es fuente inagotable de las virtudes de que tan necesitado anda el mundo de hoy. Capacítense e insistentemente afán para participar en el diálogo que hay que entablar con el mundo y con los hombres de cualquier opinión. Ahí está otro mensaje. Para todos es este evangelio, no nomás es para unos cuantos. Tengan sobre todo muy en el corazón las palabras del concilio. Como el mundo entero tiene cada día más a la unidad civil, económica y social, conviene tanto más que los sacerdotes, uniendo su esfuerzo y cuidados bajo la guía de los obispos y del sumo pontífice, eviten toda causa de dispersión
para que todo el género humano venga a la unidad de la familia de Dios. Mas, sin embargo, ahora que nos dicen que Martín Lutero fue un ejemplo cristiano. Ahora que nos dicen que todas las religiones llevan a Dios. Ahora que nos dicen que todos somos hijos de Dios. Eso no lleva a la unidad. Eso permite la dispersión a izquierda y derecha. Aunque la iglesia, por la virtud del Espíritu Santo, se ha mantenido como esposa fiel de su Señor y nunca ha cesado de ser signo de salvación en el mundo. Sabe, sin embargo, muy bien que no siempre, a lo largo de su prolongada historia, fueron todos sus miembros clérigos o laicos fieles al Espíritu de Dios. Y creo que aún todavía no siempre somos fieles al Espíritu de Dios. También nosotros fallamos, no siempre somos fieles a la iglesia. Le fallamos tanto a la iglesia como a Dios. Yo me pongo en primer lugar. Sabe también la iglesia que aún hoy en día es mucha la distancia que se da entre el mensaje que ella anuncia y la fragilidad humana de los mensajeros a quienes está confiado el Evangelio. Dejando a un lado el juicio de la historia sobre estas deficiencias, debemos, sin embargo, tener conciencia de ellas y combatirlas con máxima energía para que no dañen la difusión del Evangelio. ¿Ven? Y mucha gente, yo no me atrevo a hablar mal del Papa. No es que esté hablando mal del Papa. Uno está solamente corrigiendo lo que él dice no claro. O no es que es un arzobispo y él lo dijo. Pues lo dirá el mismo Papa. Si no está conforme a la doctrina de la iglesia, nosotros tenemos que combatir esas cosas. Ese es un deber cristiano. Obviamente no tenemos la autoridad del sacerdote, eso es lógico. O del Papa o del cardenal. Lejos de ello. Pero para eso nos basamos en la doctrina de la iglesia. Y siempre y cuando corrijamos con la doctrina o combatimos con la doctrina de la iglesia, entonces no estamos equivocados ni nos creemos más que el Papa como muchos nos acusan. No nos creemos más que los obispos como muchos nos acusan. No, sino que lo podemos sustentar con quien sí es más, que viene siendo la doctrina de la iglesia católica. Más en el sentido de autoridad, para no en otra cosa, no en dignidad. Obviamente el ser humano tiene su dignidad y el Papa, pues que no se diga. De igual manera, comprende la iglesia cuánto le queda aún por madurar. Por su experiencia de siglos en la relación que debe mantener con el mundo. Dirigida por el Espíritu Santo, la iglesia como madre no cesa de exhortar a sus hijos a la purificación y a la renovación para que brille con mayor claridad la señal de Cristo en el rostro de la iglesia. Artículo 44. Ayuda que la iglesia recibe del mundo moderno. Interesa al mundo reconocer a la iglesia como realidad social y fermento de la historia. De igual manera, la iglesia reconoce los muchos beneficios que ha recibido de la evolución histórica del género humano. La experiencia del pasado, el progreso científico, los tesoros escondidos en las diversas culturas permiten reconocer más a fondo la naturaleza humana. Abren nuestros nuevos caminos para la verdad y aprovechan también a la iglesia. Esta desde el comienzo de su historia aprendió a expresar el mensaje cristiano con los conceptos y en la lengua de cada pueblo y procuró ilustrarlo además con el saber filosófico. Procedió así a fin de adaptar el Evangelio a nivel del saber popular y a las exigencias de los sabios en cuanto era posible. Esta adaptación de la predicación de la palabra revelada debe mantenerse como ley de toda la evangelización, porque así en todos los pueblos se hace posible expresar el mensaje cristiano de modo apropiado a cada uno de ellos y al mismo tiempo se fomenta un vivo intercambio entre la iglesia y las diversas culturas. Para aumentar este trato, sobre todo en tiempos como los nuestros, en que las cosas cambian tan rápidamente y tanto varían los modos de pensar, la iglesia necesita de modo muy peculiar la ayuda de quienes, por vivir en el mundo, sean o no sean creyentes. Conocen a fondo las diversas instituciones y disciplinas y comprenden con claridad la razón íntima de todas ellas.
Es propio de todo el pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar con la ayuda del Espíritu Santo las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina, a fin de que la verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada. La Iglesia, por disponer de una estructura social visible, señal de su intimidad, de su unidad en Cristo, puede enriquecerse y de hecho se enriquece también con la evolución de la vida social. No porque le falte en la constitución de Cristo, le dio elección alguno, sino para conocer con mayor profundidad esta misma constitución, para expresarla de forma más perfecta y para adaptarla con mayor acierto a nuestros tiempos. La Iglesia reconoce agradecida que tanto en el conjunto de su comunidad como en cada uno de sus hijos recibe ayuda variada de parte de los hombres de toda clase o condición. Porque todo el que promueve la comunidad humana en el orden de la familia, de la cultura, de la vida económico-social, de la vida política, así nacional como internacional, proporciona no pequeña ayuda, o según el plan divino, también a la voluntad eclesial, ya que ésta depende asimismo de las rivalidades externas. Más aún, la Iglesia confiesa que le han sido de mucho provecho y le pueden ser todavía de provecho la oposición y aún la persecución de sus contrarios. Cristo, Alfa y Omega, artículo 45. La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda, solo pretende una cosa: el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. Todo el bien que el pueblo de Dios puede dar a la familia humana al tiempo de su peregrinación en la tierra deriva del hecho de que la Iglesia es sacramento universal de salvación, que manifiesta y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al hombre, el Verbo de Dios, por quien todo fue hecho y se encarnó para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana, punto de conversión hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. Él es aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y de muertos. Justificados y reunidos en su espíritu, caminamos como peregrinos hacia la consumación de la historia humana, la cual coincide plenamente con su amoroso designio: restaurar en Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Efesios 1:10. He aquí que dice el Señor: vengo presto, y conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Pues bien, mis hermanos, con esto vamos a terminar, porque mañana continuamos la segunda parte de la Constitución Gaudium et Spes, así que termino un poco temprano. Mañana continuamos con la introducción y el primer capítulo de la segunda parte de la Constitución Gaudium et Spes, que viene siendo matrimonio y familia. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana.